Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 21 de junio de 2019. El día de ayer en el calendario económico teníamos pendientes unas cifras en los Estados Unidos, índice de indicadores líderes, donde el mercado esperaba un crecimiento muy leve de 0.1% en línea con sus preocupaciones de desaceleración económica. La cifra fue de 0%, es decir, peor de lo que el mercado había anticipado previamente. Posteriormente tuvimos indicadores en Europa sobre confianza del consumidor, donde se esperaba un estancamiento en una lectura negativa de 6.5. El dato observado fue aún peor, una lectura negativa de menos 7.2. Sin embargo, ayer los mercados estaban, entre comillas, felices, muy optimistas, teniendo en cuenta las declaraciones de los diferentes bancos centrales, mostrándose inclinados a incrementar la liquidez para ayudar o estimular el crecimiento internacional, y por esta vía pues tendríamos expectativas favorables para temas de activos riesgosos. En Colombia, en horas de la mañana, se dio a conocer cifras de balanza comercial. El mercado había anticipado un déficit de 490, casi 500 millones de dólares. El déficit fue menor a eso, en cerca de unos 40 millones de dólares menos de déficit, alrededor de 460 millones de dólares. Sin embargo, recuerden, una economía que continuamente tiene déficit en su balanza cambiaria, es decir, la relación exportaciones-importaciones, lo más normal es que en el largo plazo su moneda se mantenga relativamente débil. Ayer teníamos un muy buen escenario para el tema de monedas latinoamericanas, con pesos colombianos, mexicanos, chilenos, real, con una dinámica relativamente favorable, lo tuvimos así, pero el tema estructural acá es que Colombia ha deteriorado su relación o su balance internacional, su balance externo, y la razón por la cual hemos visto ese incremento del valor del dólar de manera constante. Con respecto a otros datos que tuvimos el día de ayer, hubo algunas colocaciones de deuda en los Estados Unidos, TIPS a 5 años, es decir, títulos indexados en la inflación, con una tasa de corte del 0.15%, es decir, una tasa de interés real muy bajita, alineada con las expectativas que tiene el mercado de unos niveles de tasas de interés cercanos al 0% en términos reales para estimular la dinámica en este país. Cerró el día de ayer la jornada con cifras de Japón de inflación en línea con lo que el mercado había anticipado, una desaceleración del 0.9 al 0.7%, y por eso también en línea con lo que el Banco Central de Japón había dicho, vamos a tener muy probablemente un sesgo en términos expansivos. Recuerden que ya Japón tiene una tasa de interés de menos 0.1% de corto plazo, 0% de largo plazo, es decir, estamos entrando, bueno, no, más bien, hemos entrado desde hace varios años en lo que es la trampa de liquidez, y digamos que no han conseguido de alguna manera entidades bancarias en todo el mundo poder reflotar la economía de manera sostenida. Con respecto al día de hoy, en la madrugada, PMI en Europa, manufactura mejor en Francia, mejor en Alemania, pero este mejor en Alemania hay que ponerle el tinte exacto. La manufactura en Alemania sigue contrayéndose, llevamos cerca de 4 meses en contracción, muy malos datos, menos 44 era la medición del anterior mes. Recuerden que cualquier lectura por debajo de 50 es muy negativo. En esta ocasión hubo sorpresa, la lectura fue de menos 45, es decir, no es para hacer fiesta, obviamente, tampoco es para decir que Alemania está saliendo del atolladero en el tema de manufactura, pero pues hubo algo de sorpresa y eso es lo que están reportando el día de hoy. Por otro lado, tenemos el PMI de sector servicios, que solo atiende o está sujeto a las condiciones internas, sigue teniendo buenos resultados. Este indicador para toda la zona de euro se ubicó en 52.1 frente a una expectativa de 52, es decir, en el terreno expansivo. Pero digamos que recuerden acá los temores de la semana pasada compartidos por el Banco Central de Alemania, el Bundesbank, diciendo que tal vez esa debilidad del sector manufacturero podría transmitirse al resto de sectores, así que el sesgo en este momento sigue siendo hacia la baja. Esto en el día de hoy pues ha frenado un poco el auge de los inversionistas, que están muy animados con la expectativa de que los bancos centrales reduzcan sus tasas de interés nuevamente, pero pues digamos que estos indicadores de PMI reducen un poquito la alerta de corto plazo. Con respecto al resto de la jornada, tenemos declaraciones de miembros del Banco de Inglaterra, que el día de ayer mantuvo su tasa de referencia inalterada también en el 0.75%. Tenemos hoy más adelante indicadores de PMI en los Estados Unidos, el indicador preliminar, donde pues el mercado espera estabilidad en ambos cifras. Recuerden que en Estados Unidos los indicadores más importantes para medir la manufactura y el sector servicios son los tradicionales ISM. Este pues, es un indicador que esperamos en el largo plazo esté correlacionado con esos, pero no son los indicadores preferidos para leer a los Estados Unidos. En Colombia tenemos la reunión del Banco Central,
donde esperamos estabilidad. Recuerden las diferencias entre el director del Banco Central y el ministro de Hacienda. Uno dice que la economía está en auge, que está saliendo muy fuerte y victorioso de estos embates del año 2017, donde pues tuvimos muy malas cifras de crecimiento. El otro, el gerente del Banco de la República, dice que ese crecimiento está siendo muy magro, muy lento, y por eso el mercado, como nos ha compartido Edwin en los últimos comités, ha tomado la expectativa de no hacer ajustes ya, o que no espera que el Banco de la República realice ajustes de tasas este año. La expectativa era que incrementara la tasa en algún momento del segundo semestre. Ya, al igual que el mercado, nosotros también hemos descartado esa posibilidad y creemos que se va a mantener inalterado por el momento. Hay otros eventos durante la jornada de hoy, pero pues de carácter menos, digamos, de menor impacto en los mercados accionarios. Entonces hoy, luego de varias jornadas o jornadas consecutivas, 5 en total al alza, donde se registró máximos históricos para el Standard & Poor's 500, máximos recientes para los mercados europeos. Hoy hay algo de estabilidad. Una razón podría ser que esos PMIs reducen tal vez la expectativa de un pronto o una pronta reducción de tasas por parte del Banco Central Europeo. Desde nuestro punto de vista no ha cambiado en nada el escenario sobre Europa. Más bien, en apariencia, el mercado está hoy tomando un respiro y también otros justifican que lo que está sucediendo entre Estados Unidos e Irán incrementa la aversión al riesgo y por eso frenó el auge de los mercados accionarios. Como ustedes pueden ver, tenemos una dinámica, digamos, de leves retrocesos en los futuros de Estados Unidos, 0.2%, en Europa también algo de descensos, pero pues hay algunos todavía elementos positivos como es el mercado canadiense y el mercado sueco. Aquí, interesante, vamos a hacer una amplia exposición de lo que viene ocurriendo entre Estados Unidos e Irán en la parte de petróleo, pero esas tensiones pues han sido tomadas por la prensa como un elemento importante en el freno de las valorizaciones del día de hoy. Entonces, si veníamos con viento de cola en las últimas jornadas, hoy en apariencia podría frenarse de manera transitoria y hay que estar muy pendiente de lo que pueda ocurrir entre el presidente Trump y el gobierno iraní. Un último tema, en el Reino Unido ya vienen con estas rondas de votaciones para definir su próximo primer ministro. Solo quedan dos candidatos. El que obtuvo más votación, 160 votos de los 313 parlamentarios conservadores, es Boris Johnson. Ustedes ya nos han escuchado insistentemente, uno de los líderes del Brexit. Y que ya ha advertido que para el 31 de octubre habrá Brexit como sea, fuerte, moderado, amigable, no importa cómo sea, él se comprometió a cumplir con esa promesa de campaña. Recuerden que los conservadores, esa ala dura, siempre ha sido cohesionada, cerca de un 35% del Partido Conservador está totalmente alineado con él, y lo que queda en duda es cuántos más se van a agregar a esa facción. El otro miembro es un ex ministro actual, Hunt. Ese ministro, digamos que es más de la línea moderada de la ex primera ministra Theresa May, solo tiene 77 votos frente a 160 de Johnson. Por lo tanto, pues el mercado poco a poco se está aproximando, o el Reino Unido se está aproximando a ese escenario negativo que se había descrito ya hace varios trimestres, de que el Reino Unido salga de la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días, el S&P en la jornada del día de ayer registró un nuevo máximo histórico durante la jornada, aunque cerró cerca del último máximo histórico, tan solo alrededor de 0,5 puntos superior al último máximo registrado, lo anterior favorecido por la mayor posibilidad por parte de la Reserva Federal de disminuir la tasa de referencia en la jornada del día de hoy. Consideramos que el próximo objetivo del S&P serían los 3.000 puntos, el cual nunca ha podido tocar a lo largo de su historia. El día de hoy los futuros se valorizan levemente, como tal muestran un descanso de ese buen comportamiento de las últimas dos jornadas, teniendo en cuenta estas tensiones militares entre Estados Unidos y China. Por otra parte, Apple, Keurig y Dollar Tree se unieron a otras empresas para expresar su oposición al plan de gobierno de Donald Trump para imponer más aranceles a productos fabricados a China. Como tal, se ha observado que en esas compañías ha empezado a impactar el tema de aranceles en sus balances. Por el lado del dólar, en la jornada del día de hoy, el dólar muestra una recuperación teniendo en cuenta el terreno perdido en las últimas
2 jornadas. Sin embargo, el euro se valoriza principalmente, como Daniel lo mencionaba anteriormente, luego que el PMI de servicios de la zona euro repuntara en junio y superara las expectativas del mercado. A su vez, el PMI de manufactura alemán superó las expectativas del mercado, es decir, se desaceleró menos de lo estimado por el mercado, lo que podría como tal dar señales de una menor desaceleración del país Alemania y hasta tal vez podría demorar un poco este tema de la posible recesión. Sin embargo, el PMI de manufactura de la zona euro se contrae más de lo esperado por el mercado. Esto como tal, como Daniel lo mencionaba anteriormente, podría dar señales si el Banco Central Europeo tiene que tomar como tal decisiones de política monetaria pronto o no. Por otro lado, la libra esterlina se debilita levemente en medio que transcurren las elecciones para el reemplazo de Theresa May. Como ya lo mencioné anteriormente, el conservador Boris Johnson sigue punteando en las encuestas. Eso fue todo desde el punto de vista de divisas. Los dejo con commodities con Daniel. Bueno, el día de ayer la noticia era el derribamiento del dron estadounidense en territorio iraní de acuerdo a la versión iraní y en espacio aéreo internacional de acuerdo a la versión estadounidense. Ayer la primera reacción del presidente Trump fue amenazar, decir van a ver lo que voy a hacer. Luego hacia mediodía decía no, seguramente fue un error de algún general iraní, no fue con la orden del gobierno, cuando el gobierno iraní lo dijo explícitamente que lo habían derribado con toda la intención porque estaba en su espacio aéreo. Esta madrugada se dio a conocer que el presidente Trump había ordenado un ataque preventivo en contra de estaciones de radares y baterías de misiles iraníes, ataque que fue abortado en el último minuto. Fue advertido Irán a través de Omán e Irán, la respuesta de Irán fue ataque y va a tener represalias por parte nuestra, donde vamos a comprometer no solamente lo que sean los intereses estadounidenses, sino vamos a desestabilizar toda la región. El presidente Trump en este momento supuestamente dice que está esperando una respuesta por parte del líder supremo, el ayatollah en Irán, pero ya el gobierno iraní dice que no van a hacer ningún tipo de respuesta a los Estados Unidos, que ellos van a contraatacar si reciben algún tipo de ataque por parte de Estados Unidos. Así que en este momento el mercado petrolero, como pueden ustedes ver, está en nuevos máximos. Presidente Trump dijo que gracias a Arabia Saudita el mercado petrolero estaba muy bien abastecido. Recuerden lo que hemos dicho, que Arabia Saudita tiene su mínimo nivel de producción ahorita debido a ese pacto que tiene con la OPEP. Así que ninguna de las declaraciones del presidente Trump parecen ser sostenidas por la evidencia de lo que ha venido ocurriendo y obviamente el mercado está sujeto al estado de ánimo cambiante del presidente de los Estados Unidos. Así que al igual que en el tema del comercio, no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir en este frente. En este momento hay que tener mucho cuidado. Entendemos que desde el lado técnico las acciones han venido con un viento favorable por las expectativas de que los bancos centrales recorten sus tasas de interés. El lado económico no me está ayudando mucho, entonces todo está fundamentado en estas expectativas. No podemos estar por fuera de la tendencia de mercado en este momento, pero hay que saber que toda nuestra exposición está atada a las opiniones que tenga el mandatario de los Estados Unidos en este momento. Eso digamos, nos está generando que el precio del petróleo esté cerca a un posible cambio de tendencia. Ese nivel de cambio de tendencia está en los $58 para el caso del WTI. Hay que estar aquí pues muy pendientes. En las últimas 3 jornadas hemos tenido un levantamiento, un incremento del precio del petróleo, no porque el mundo como tal esté creciendo más, sino porque tenemos la expectativa de que nos ayuden los bancos centrales y tenemos esta confrontación en esa importante zona productora a través de la cual se transporta el 20% del crudo que se produce en todo el mundo. Con respecto a los mercados de renta fija, también están tomando un respiro el día de hoy. Esos mercados de renta fija están en tasas muy cercanas al 2% para los tesoros a 10 años. Hoy interesante observar las declaraciones o entender las declaraciones del viceprimer ministro italiano Matteo Salvini. Para que se hagan una idea, en Italia normalmente había un primer ministro, pero como se hizo una coalición de gobiernos con un partido de extrema derecha y un partido de extrema izquierda, recuerden que las extremas están de moda en Europa, pues la manera para ponerlos de acuerdo fue que a cada uno le iban a dar un viceprimer ministerio y va a haber una cabeza de gobierno. Esa cabeza de gobierno ha dicho varias veces que está que renuncia porque no se pueden poner de acuerdo las dos extremas, muy normal. Europa está en este momento en un proceso de sancionatorio en contra de Italia por infringir las normas fiscales y no corregirlas.
pues bueno, el viceprimer ministro de la extrema derecha de la Liga Norte dijo que él iba a renunciar si no había recortes de impuestos de 10 billones de euros al menos, lo cual obviamente está en contradicción con lo que le está pidiendo la zona euro a Italia. Así que estamos viendo cómo se está incrementando las tensiones en Europa ahora por la vía italiana. Tenemos el tema del Brexit. Entonces recuerden que hoy estamos en nuevos máximos de temas accionarios, pero hay muchos factores que hay que estar haciendo seguimiento. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Los dejamos con Edwin y con Raúl para el Informe Colombia. Buenos días, el DANE publicó el dato de importaciones para el mes de abril. Este se ubicó en 4.528 millones de dólares, un incremento del 6.8% con respecto al mismo mes del año pasado. El sector que mayor importaciones tuvo fue el de combustibles y productos de industrias extractivas, el cual se incrementó un 89% con respecto al año pasado. En lo que vamos de enero a abril, las importaciones ya suman 17.083 millones de dólares, lo que representa un incremento de casi el 9% con respecto al mismo periodo de 2018. Así, con este dato, pues la cifra del déficit en la balanza comercial se volvió a ampliar y se ubica en 460 millones de dólares, un 78.9% por encima de lo que se ubicaba en el mes de abril del 2018. Entre enero y abril, este déficit se ubica en 2.822 millones de dólares, un incremento del 88% con respecto al mismo periodo del año pasado. Como lo mencionaba Daniel al inicio del comité, pues esto ha tenido repercusiones en la tasa de cambio como tal. Para hoy hay reunión del Banco de la República donde no se esperan que hayan cambios en la tasa de intervención. Sin embargo, va a ser importante ver en el comunicado o entrever pues ver cómo están viendo la situación económica actual, dado los últimos datos de actividad económica que no han sido como los mejores, y también ver qué dicen sobre las reservas internacionales, saber si continúan como tal esta pausa en su programa o si deciden reanudarse. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. Pues el Colcap el día de ayer se vio también favorecido por el mercado de renta variable y por una importante recuperación de los precios del crudo, superando los 1.550 puntos en línea con nuestras expectativas. En cuanto al monto negociado, se negociaron 171.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Copetrol con 49.000 millones de pesos. El día de hoy consideramos que el Colcap podría mostrar un leve descanso, teniendo en cuenta un entorno de mayor aversión al riesgo por parte de los inversionistas, teniendo en cuenta esa tensión entre Estados Unidos y China, por lo cual podríamos observar leves descansos sobre el indicador, que consideramos que el fundamental sigue siendo al alza. Además, cabe recordar que contra sus múltiplos, el múltiplo, el P/E ratio se mantiene todavía distante de su promedio histórico, el cual consideramos que el potencial de valorización sobre el índice podría estar hasta alrededor de los 1.800 puntos para que como tal los precios de la acción empiecen a reflejar las utilidades registradas por parte de las compañías. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Copetrol, ya que teniendo en cuenta estos rebotes de los precios del crudo, teniendo en cuenta todos esos ataques por parte de los drones a diferentes pozos, lo que ha generado como tal ha sido importante rebote de los precios del crudo. En referencia a WTI nos ubicamos en $57. Sin embargo, Ecopetrol no ha mostrado como tal la misma recuperación que los comportamientos de los precios del petróleo. Cabe recordar que cuando los precios del crudo antes, el año pasado, subían y a comienzos de este año subían importantemente, es decir, alrededor de más de un 3%, Ecopetrol registraba una importante subida de hasta el doble, y como tal lo que se ha observado es que ayer el crudo subió más del 4%, Ecopetrol tan solo subió un 1.7%, eso principalmente fundamentado por un menor apetito por parte de la especie por agentes extranjeros. También cabe recordar que, teniendo en cuenta todo ese tema de no hay claridad en fracking, lo que se han pronunciado diferentes analistas afuera es que hasta que no haya claridad de ese tema, ni tampoco una adquisición inorgánica de reservas, no ven importante upside sobre el precio de la acción. Sin embargo, desde el punto de vista especulativo, consideramos que el precio de la acción podría acercarse a los 3.400 pesos.
Y teniendo en cuenta lo anterior, cambiamos de recomendación de neutral a compra especulativa. Por otra parte, tenemos la acción de Grupo Argos, la cual, según el indicador técnico, da señal de cambio de tendencia. Consideramos que la acción se mantiene barata contra sus fundamentales, sin embargo, consideramos que sus partes tienen mayor potencial de valorización que la holding como tal, es decir, vemos más valor por el lado de Cementos Argos puntualmente y también vemos un potencial de valorización interesante en el largo plazo por el lado de Celsia. También cabe recordar que el principal agente que compra Grupo Argos son los fondos de pensiones y estos se mantienen sobre el límite legal regulatorio, es decir, el 10% de la emisión, por lo cual una importante valorización sobre esta especie dependerá de flujos de diferentes agentes, es decir, estamos hablando puntualmente de personas naturales, extranjeros, el cual nos ha mostrado apetito en lo corrido del año o podría ser, por otra parte, sociedades comisionistas de bolsa. Eso fue todo desde el punto de vista accionario y los dejamos con dólar con Edwin. El día de ayer la tasa de cambio continuó cayendo y se ubicó en 3.193 pesos por dólar, una caída de 1.51% con respecto a la jornada anterior, con un monto de negociación importante de 1.212 millones de dólares, lo cual confirma como tal esta tendencia a la baja en el activo. Este comportamiento se dio principalmente por la debilidad en el dólar a nivel internacional, la cual continuó cayendo dadas las pronunciaciones que tuvo la Fed con respecto a su tasa y lo que espera como a futuro con respecto a su política monetaria. Técnicamente, como lo decíamos, pues la tendencia continúa a la baja y podríamos pues aprovechar como tal este momento en donde se ha generado bastante incertidumbre y el dólar podría seguir cayendo. Con respecto a renta fija local, los test con vencimiento 2024 cerraron la jornada en 5.18%, mientras que los test a 10 años lo hicieron en 5.96%. Una jornada en donde la curva de T se valorizó alrededor de 13.67 básicos, un importante movimiento en donde estamos observando una explosión de volatilidad en esta jornada, lo cual continúa como tal la confirmación de esta tendencia a la baja en la tasa y donde nos acercamos cada vez más a los mínimos históricos de esta referencia, que es de alrededor de 4.84%. Por su parte, de los test denominados en VR también se valorizaron alrededor de 9 básicos, continuando como tal la valorización que hubo en pesos. Con respecto a deuda corporativa, se operaron alrededor de 11.000 millones a través de bolsa y 1.2 billones por registro, un monto de negociación alto, en donde lo que más se transó fue IPC con vencimiento a 2020, seguido de tasa fija con vencimientos a 2019, 20 y 21. Estas nuevas valorizaciones en deuda pública podrían favorecer estas referencias en deuda privada, tanto en cupón fijo como IPC, dado que los márgenes o los spreads entre deuda pública y deuda privada cada vez se amplían más. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos la próxima semana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.